Dios les bendiga en esta mañana. El Señor sea con cada uno de ustedes. Y nos da mucha alegría, mucho gozo poder estar disfrutando de este tiempo que el Señor nos ha regalado juntos. Ha sido una bendición para nosotros poder estar aquí hoy y también un desafío, porque vivimos día a día desafíos, vivimos día a día situaciones, circunstancias, pero por la gracia de Dios estamos firmes. Amén. Yo quiero invitarles a buscar en la palabra de Dios Gálatas capítulo 2, versículo 11. Vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Dice la palabra del Señor: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por tu fidelidad, tu amor. Queremos darte gracias porque tú nos estás desafiando en este día y confrontando por medio de tu palabra a andar conforme a la verdad del Evangelio. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a pensar, ayúdanos a reflexionar en nuestra vida, en nuestro quehacer diario, en las maneras en que muchas veces no andamos conforme a tu verdad. Ruego que tú estés hablando a nuestros corazones y toques nuestras vidas para que seamos semejantes a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el pasaje en cuestión es la narrativa de Pablo acerca de una historia, un evento que ocurrió en Antioquía entre Pedro y los gentiles y los hermanos de la circuncisión. Esta historia no aparece relatada en el libro de los Hechos, pero aparece relatada aquí. Pablo cuenta a grandes rasgos lo que ocurrió en ese evento. Dice la Escritura que Pedro comía, compartía con los gentiles, y cuando llegaron estos de la circuncisión, puso un freno. La palabra que utiliza la Escritura es se retraía. Es como un carro que va a alta velocidad, que está disfrutando la buena autopista y de buenas a primeras se encuentra con un obstáculo, frena y da marcha atrás. Y se va de ese camino. Pero no solamente Pedro hizo esto, sino que Pablo le llama simulación e hipocresía a la actitud de Pedro. Y dice Pablo que esta actitud fue condenada por él porque arrastró a Bernabé y a los demás a
este pecado. ¿Cuál fue el pecado en cuestión? ¿Cuál fue el problema en cuestión? ¿Cuál fue la situación de Pedro con los judíos y con los gentiles? Primero quiero hablarles un poquito de lo que ocurrió en el capítulo 1 y capítulo 2 de este pasaje, donde Pablo está autenticando su autoridad como apóstol y contando un poco acerca de cómo él recibió la revelación de Cristo directamente y cómo fue a exponer delante de los apóstoles en Jerusalén todo lo que él había recibido. Y hay ciertos argumentos importantes que tienen que ver con esta historia al principio de la carta. Como por ejemplo cuando dice en el versículo 10 del capítulo 1 que Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Aquí está la cuestión. ¿De quién somos siervos? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Al evangelio de la gracia de Dios? ¿O estamos sirviendo al qué dirán? ¿Estamos sirviendo al hombre? ¿Estamos sirviendo por un rito? ¿Por qué causa estamos sirviendo? ¿Cuáles son las implicaciones del evangelio de la gracia de Dios en mi vida diaria? Ahora bien, en esta historia, Pablo, y en este capítulo, en esta porción de este capítulo, Pablo está tratando de dejar en claro que el evangelio se convierte en un marco para ver toda la vida, para analizar toda la vida. El evangelio es una nueva dinámica, es una nueva motivación para cada uno de nosotros. El evangelio debe aplicarse a todo en la vida y debe transformar todo en la vida. Desechar la gracia de Dios, como dice al final del capítulo 2, es desechar la muerte de Cristo. Es decir, la muerte de Cristo fue inútil. Por lo tanto, el evangelio es la clave para todo en nuestra vida. Sus implicaciones son la esencia de nuestra santificación. No es solamente una teoría en nuestra cabeza, no es solamente una idea o una doctrina. El evangelio es vivir día a día como a Dios le agrada. De hecho, no podemos vivir agradando a Dios si no fuera por el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, vamos a ver cuál era el problema al que Pablo está tratando, porque era un problema que tiene que ver no con la claridad del mensaje, sino con la aplicación del mensaje del evangelio. Porque creo que el mensaje estaba muy claro para Pedro, pero no estaba siendo aplicado. Pedro estaba claro en sus convicciones, pero no estaba siendo consecuente a estas convicciones. Por eso Pablo le dice que no anda rectamente conforme a la verdad del evangelio. Y miren, Pedro estaba compartiendo con los gentiles, un pueblo que no había recibido la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, un pueblo que estaba que no tenía la revelación del Señor como los judíos, que tenían los pactos, tenían las promesas, tenían los profetas, esperaban al Mesías, etc. Este pueblo tuvo la revelación de Dios a través del mensaje predicado del evangelio por medio de Pablo, los apóstoles y todas aquellas personas que vinieron, y especialmente de Pedro, que fue el primero que les predicó a los gentiles en casa de Cornelio, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, capítulo 10 y 11. Ahora bien, él tenía compañerismo con los gentiles, comía, tenía una unidad con ellos, porque comer con alguien en aquel momento y hoy también es sinónimo de intimidad, es una señal de comunión, es una señal de que estamos pasando un buen momento. Estamos compartiendo. De hecho, en estas culturas antiguas, invitar a alguien a comer era el momento más especial donde se trataban los asuntos trascendentales, los asuntos cruciales de la vida. Por lo tanto, comer y compartir con estas personas era algo de aceptación, era la muestra en que Pedro estaba mostrando que de verdad podemos compartir, de verdad podemos vivir juntos porque el Señor ha hecho la obra en ustedes.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, un versículo que muchos se saben de memoria. Dice la Escritura que el Señor llama a la puerta y el que abre la puerta, ¿qué dice? Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La cena es un sinónimo de compañía, de compañerismo, de compartir, de disfrutar, de tener intimidad, de tener comunión los unos con los otros. Ahora bien, Pedro tuvo miedo, Pedro se retrajo, él sintió miedo de la circuncisión. Quizás tenía temor de ser juzgado o de ser criticado por los judíos porque estaba comiendo con los gentiles y en la ley prohibía comer con los gentiles. Lo hacía un hombre impuro, lo hacía un hombre que estaba quebrantando la ley judía. Él buscaba además ser aprobado por los judíos. Le importaba más su criterio que el criterio del propio Dios, quien le había hablado en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Quisiera que fuéramos allí un momento al capítulo 10 y capítulo 11 del libro de los Hechos para que viéramos cómo ocurre lo que el Señor mismo le reveló a Pedro. La verdad que el Señor le reveló a Pedro y que ahora Pedro está quebrantando. Dice la Escritura en Hechos capítulo 10, versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez diciendo, lo que Dios limpió no lo llames común. ¿Qué es esto? Bueno, Pedro está en casa de un tal Simón el Curtidor, compartiendo con él, predicando el evangelio, y Pedro tiene sueño, está cansado, sube al tejado a orar, se duerme, tiene una visión, un sueño, y el Señor le muestra un lienzo lleno de todo tipo de animales inmundos, toda clase de animales que los judíos no comían. Y el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro le dijo, no, jamás, no ha entrado a mi boca nunca algo inmundo. Esa preocupación de Pedro, no ha entrado a mi boca jamás nada inmundo. ¿Ustedes se acuerdan de algún pasaje en el que Jesús trató ese mismo problema? Un día los discípulos estaban comiendo con las manos sucias y los fariseos se quejaron de Jesús y de los discípulos diciendo, tus discípulos comen con las manos sucias. Y Jesús les dijo, no es lo que entra por la boca lo que hace inmundo a alguien o lo que contamina a alguien, sino lo que sale de su boca es lo que contamina a alguien. Ahora Pedro en esta visión está pensando, no, yo jamás he comido nada inmundo, no ha entrado por mi boca nada inmundo. El Señor le dice, no llames inmundo, no llames común a lo que Dios ha limpiado. El versículo 28, Pedro va a casa de Cornelio porque en ese instante unos hombres de parte de Cornelio fueron a buscar a Pedro porque Cornelio, un ángel se le reveló y le dijo que buscara a este hombre. Y cuando estaban allí el Señor tocó su corazón, el Señor se derramó su Espíritu Santo y fueron salvados aquellas personas. En el versículo 28 Pedro dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío como yo, santo, perfecto, acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro entendió que el evangelio de la gracia de Dios no hace acepción de personas. Y en el capítulo 15 del libro de los Hechos, Pedro repite las mismas palabras. Dios habló al corazón de Pedro para que él entendiese la verdad del evangelio. Y creo que Pedro la había entendido, pero cuando vinieron esta gente de Jerusalén, él tuvo miedo. Él tuvo miedo al que dirán, él tuvo miedo a ser juzgado, él tuvo miedo a perder su reputación, él tuvo miedo a perder lo que él había alcanzado. Él tuvo temor de ser cuestionado como judío, como un mal judío. Él buscaba aprobación en lo que pensaban aquellas personas y discriminó de manera hipócrita, de manera
fuerte a los gentiles, haciéndolos impuros. Aunque el Espíritu Santo morara en sus vidas, aunque el Señor había derramado su sangre por ellos, aunque Él había tenido comunión con ellos y había visto la gracia de Dios en su vida y había compartido de esa gracia y había comido con ellos, ahora esta actitud de Pedro está diciendo: no, yo no voy a estar más con ustedes porque ustedes son inmundos. Yo soy de una mejor cultura, yo soy de una mejor raza, yo soy de una mejor iglesia. En mi iglesia es diferente y es mejor. Hacer discriminación o racismo, acepción de personas por creer que nuestras normas de vida o nuestras normas religiosas son más altas que las de los demás es pecado. Pablo le llama no andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Delante de Dios, cada uno de nosotros tenemos una condición. Cada uno estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra dice que no hay ni aún ningún justo. Ninguna habilidad nos hará mejores, nos hará más especiales. ¿De qué nos vale orgullo racial o orgullo denominacional? ¿De qué nos vale tener orgullo en nuestro corazón o sentirnos superiores a los demás? Si ninguna habilidad en la vida nos hará más especiales que los demás. Ninguna virtud, ninguna cultura es superior a otra. Ninguna denominación es superior a otra. Ninguna iglesia, ni porque tengamos un mejor grupo de alabanza o mejores predicadores o más personas, no nos hace más especiales delante de Dios. Los pastores, los líderes, no somos más especiales que ustedes delante de Dios. Todos estamos enfrente de Dios en la misma condición. Pero qué diferente cuando miramos nuestras vidas y a nuestros hermanos a la luz del Evangelio de la gracia de Dios, a través del cual hemos sido perdonados, amados, aceptados, adoptados. Tenemos libre entrada a la gracia de Dios, al trono de Dios, sin importar nuestra cultura, nuestra raza de la piel, sin importar nuestro intelecto, sin importar de dónde venimos, sin importar del barrio que somos. Todos estamos libres y aceptados delante del trono de Dios. Pedro dio más importancia a un rito. Pedro dio más importancia a un criterio. Pedro dio más importancia a un grupo de personas que a los hermanos gentiles. Su actitud hipócrita fue una piedra de tropiezo. La Escritura dice en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Muchas gracias, hermano, porque me estaba derritiendo. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, la Escritura dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que obra por amor. Ningún rito externo, ninguna forma cultural, ninguna norma religiosa nos hace más aceptables o menos aceptables delante de Dios. Él nos ha amado por igual, Él nos ha bendecido a todos por medio del Evangelio. Quiero hablarles un poquito acerca de qué es la esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta las puntas nerviosas de los músculos, las terminales nerviosas de los músculos y impide la movilidad o distorsiona la movilidad y hace que la persona tenga movimientos incontrolados muchas veces o no pueda andar rectamente. Hace muchos años mi esposa y yo estuvimos en el hospital porque ella se iba a hacer una prueba y mientras estábamos en un salón grande, por cierto,
esperando que nos tocara el turno, había un grupo de personas que se estaba haciendo una prueba para diagnosticar la esclerosis múltiple. La prueba era una faja, una línea como esta que ustedes tienen aquí en el pasillo central, donde en el medio de esa franja había una línea blanca y cada paciente debía caminar sin salirse por esa línea blanca. Y era triste ver cómo ellos comenzaban a andar y a tratar de mantener el camino recto y se desviaban a un lado, y cuando trataban de entrar se desviaban al otro, cuando trataban de entrar, y cada vez que trataron de entrar por sí mismos, más grande se hacía el desvío. Cada vez que confiamos en nuestras fuerzas para andar rectamente, vamos a hacer más grande el desvío. Vamos a hacer más grande la distorsión. Nuestras falsas formas de vivir nos desvían del Evangelio y tienen consecuencias sobre nuestras vidas, sobre nuestra comunión con Dios y también sobre la relación con las personas que nos rodean. Pedro tuvo temor, tuvo miedo, fue un problema de él, pero ese problema de él afectó la vida de los gentiles. ¿Cómo se sentirían aquellos hermanos? Pero no solamente ellos, los judíos. Bernabé, que era un hombre santo de Dios, Bernabé que fue quien llevó a Pablo ante los apóstoles, Bernabé que era un hombre que era hijo de consolación y que estaba siempre discipulando y ayudando a los demás, aún Bernabé cayó en esto. ¿Saben qué? Cualquiera cae en esto. Cualquiera puede desviarse del Evangelio, cualquiera puede deslizarse de la fe, cualquiera puede dejar el Evangelio de la gracia y actuar según sus propias normas. Ninguna persona está exenta o salvada de torcerse, de desviarse del camino. Sencillamente que muchas veces confiamos más en nuestros criterios o en los criterios de otros para sostener nuestras vidas. ¿Cómo Pablo corrigió el problema? ¿Cómo Pablo pretendía ayudar a Pedro a enderezarse en la palabra de Dios? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la verdad del Evangelio de la cual Pablo está diciendo que Pedro se ha desviado? En los versículos 16 al 18, Pablo nos está hablando de que ninguna persona puede estar moralmente correcta delante de Dios por su cumplimiento a la ley o por sus propios medios. Solamente por medio de la fe de Jesucristo podemos ser justificados delante de Dios. Solamente por medio de la obra de gracia de Jesucristo podemos tener una condición correcta delante de Dios. El mensaje del Evangelio es una verdad que revela nuestras vidas, por una parte nuestra condición en la que yo estoy descalificado por la ley moral de Dios. No califico, no puedo estar en pie delante de Dios, pero Cristo cumplió toda la ley de Dios. Cristo vivió una vida sin pecado. Yo, aunque lo intente, no puedo justificarme. Aunque mis buenas obras sean, valga la redundancia, buenas, abundantes, nunca alcanzarán para satisfacer la justicia de Dios. Sin embargo, Cristo lo pagó todo, lo cumplió todo por amor de nosotros, para salvarnos a nosotros, para que fuésemos aceptados delante de Dios por medio de la fe en su obra. Qué bueno es saber que he sido perdonado, que he sido comprado por la sangre de Cristo, aunque sigo defectuoso, aunque sigo pecador,
aunque sigo teniendo luchas en la vida, saber que Cristo pagó todo por mí y que ahora el Padre me ve de una manera diferente, porque no me ve defectuoso, no me ve caído, no me ve en esa naturaleza pecaminosa que lo ofende. Él ve a Cristo en mí. Él ve a Cristo antes que mí. Ser justificado por la fe es que fui aceptado por el Padre por lo que Cristo hizo por mí. Su obra completa es suficiente. Ya yo no hice nada, solo descanso en ese hecho. Confío en su fidelidad y en la veracidad de esa noticia que viene a salvar nuestras vidas. La fe no es simplemente un código. La fe no es simplemente una confesión doctrinal. En este pasaje, fe significa confianza, y fe significa que por medio de la obra de Cristo no solamente tengo un nuevo renacer, una nueva vida, sino que esa nueva vida es aplicada, que esa nueva vida es, como Él dijo en el Evangelio, abundante, que esa nueva vida tiene implicaciones diarias que yo debo vivir y que debo aplicar el Evangelio a ellas. Dios no tiene comunión con nosotros porque somos pineros, o porque somos bautistas, o porque somos pentecostales, o porque eran judíos, o porque eran gentiles. Dios tiene comunión con nosotros por medio de Jesucristo. Él hizo la paz con Dios. Romanos capítulo 5 dice que por medio de la fe hemos sido justificados, y por medio de la fe tenemos entrada a la gracia de Dios, y por medio de la fe nosotros podemos disfrutar y vivir las tribulaciones y las luchas de la vida, porque por medio de la fe hemos sido reconciliados con Dios y ahora tenemos una vida llena de esperanza. Ahí están las implicaciones para la vida diaria. Ahí está lo que Pablo le está diciendo. El Evangelio abarca todo. El Evangelio es como una rueda de bicicleta donde usted tiene el centro con el eje, los rayos, la llanta, la goma, ¿verdad? Todo eso es importante, pero el eje es quien sostiene, quien da seguridad. El eje es quien nos lleva por una línea recta. Sin el eje no podemos rodar, sin el eje no podemos vivir, sin el Evangelio no podemos vivir. El Evangelio es vital para nuestras vidas, no solamente para que lo tengamos aquí en nuestra mente, sino para que lo tengamos en el corazón y en la aplicación diaria de la vida. Así como la enfermedad que antes les hablaba de la esclerosis múltiple, el cerebro envía los mensajes de movimiento para que camines derecho, pero esos movimientos, esas órdenes no llegan a los músculos, porque la enfermedad es esa. La enfermedad es que no permite que esa información llegue a los músculos. Si no sacamos de aquí el mensaje y lo llevamos a nuestra voluntad y a nuestro diario vivir, de nada nos sirve tener intelecto, de nada nos sirve tener teoría. Pedro tenía las convicciones claras, Pedro tenía la doctrina clara, pero él no estaba viviendo conforme a esas convicciones. Dios nos ama y acepta a pesar de ser defectuosos, a pesar de nuestra cultura, a pesar de nuestras conductas, las cuales nos alejan de Él muchas veces, pero a pesar de todo eso, Él me ama. Crear subgrupos dentro de la iglesia, tener grupos afines y creer que somos más especiales que los demás es un peligro, es no andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ninguna tradición cultural o evangélica o religiosa nos hará más espirituales o más cristianos. Celebrar mejor la Navidad o poner más adornos o tener más actividades, no nos hace más especiales. No podemos confundir la misión con nuestra comunión. Nuestra comunión viene por medio de una relación
íntima con Dios. Una relación que Pablo llama radical. Es una relación radical en la que Pablo dice, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pablo nos dice que hay dos formas de vivir. En el versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O vivo por la ley, o vivo por la forma de autosalvarme o hacer buenas obras, o vivo por el evangelio de la gracia de Dios. Dos maneras de vivir. Así que cada uno de nosotros va a tener esa lucha permanente en sus vidas. ¿A quién estoy agradando en esta decisión que estoy tomando? ¿Qué estoy haciendo? Muchos cristianos tienen una vida devocional activa, tienen una vida devocional fuerte, tienen una vida de oración profunda, pasan horas orando, horas estudiando las Escrituras, leyendo las Escrituras. Y cuando salen a sus casas, salen de sus casas a la calle, salen a construir su propia torre de Babel. Salen a vivir la vida independiente de Dios, a hacer las cosas a su manera. Eso es vivir por obras. Otros creyentes equivocadamente también salen, dicen, bueno, ya he sido salvado, ya he sido perdonado. Tienen la doctrina clara, pero salen a vivir una vida de manera liberal, a vivir una vida que no es consecuente a lo que han creído por el Evangelio. Ambas formas de vivir no son el Evangelio. De ambas maneras perdimos el Evangelio. De ambas maneras estamos andando distorsionados. El Evangelio es una relación radical en la que yo he muerto al pecado, he muerto a mis formas de autosalvación. Vivir por la ley, utilizar nuestros logros en beneficio propio delante de Dios, es también estar distorsionados del Evangelio. Hay quien tiene una vida evangélica, religiosa, una devoción profunda también, porque cree que mientras más ora, porque cree que mientras más estudia, porque cree que mientras más ofrenda o más viene a la iglesia, Dios va a bendecirlo más. Y dice, mira, aquel hermano no está siendo bendecido porque no viene a la iglesia. Y aquella hermana no está siendo bendecida y está enferma porque no está diezmando o porque no está estudiando la Biblia. Esa es una manera distorsionada de entender el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El propósito divino de la ley es mostrar que yo no puedo cumplir, que estoy muerto y que necesito urgentemente al Salvador. John Newton decía al final de su vida, hay dos grandes verdades que recuerdo en mi mente. Una, que soy un gran pecador. La otra, que Jesús es mi gran Salvador. Ese es el Evangelio. Jesús es el Evangelio que salva a ese gran pecador que ni por su obediencia, ni por sus buenas obras, ni por andar de una manera o ser de una cultura, será aceptado delante de Dios. El Evangelio, otra vez lo repito, es una relación radical en la cual yo estoy con Cristo crucificado. La justificación es la aceptación del Padre. Él me ama, Él me acepta porque el Hijo pagó en la cruz por mis pecados. Por lo tanto, la ley ya no tiene demanda sobre mí. La ley no tiene nada que reclamarme. La cruz es mi refugio, mi fortaleza. Es una bendición estar muerto en la cruz. Es una bendición estar allí escondido con Cristo, porque ni las acusaciones de nuestros enemigos, ni las acusaciones de la ley allí tienen efecto. Todos mis enemigos fueron expuestos en la cruz. Victoria total. ¿Qué consecuencias tiene para mi vida estar escondido en la cruz de Cristo? ¿Cuáles son las implicaciones del Evangelio para mi vida diaria?
dice Pablo, ya no vivo yo. Porque ese es el Evangelio de Cristo. No se trata de mí. No se trata de lo que yo creo, o lo que yo pienso, o de lo que yo hago. El Evangelio se trata de la gloria de Dios, de vivir y de exaltar la gloria de Dios con nuestra vida. Y no hay una manera, no hay ninguna manera que podamos darle la gloria a Dios si no es por medio de Jesucristo. Ya no vivo yo, morí a mi pecado, a mis formas de autosalvación. Dice, ahora vive Cristo en mí. Vivo por y vivo para mi Salvador. No es sencillamente por nada más. No es teoría. No es una biblioteca que tengo en mi mente. Es que Cristo vive en mí para vivir para Él. Los valores de Cristo, las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo son aplicadas, vividas día a día. Y lo que ahora vivo, y eso es lo que más nos preocupa, lo que ahora vivo, cuando usted se detiene en esta frase, y lo que ahora vivo, el calvario que vivo, la lucha que vivo, las carnalidades en las que vivo, las debilidades humanas, las realidades del entorno, las circunstancias que me rodean, mi vida defectuosa, mi vida limitada, esa es la vida que ahora vivo. No la vivo solo, no la vivo sin fuerza, no la vivo sin recursos, vivo por la fe. No tengo la capacidad humana de agradar a Dios con todas esas realidades, pero el Señor me ha dado su fe. El Señor me ha dado su evangelio. El evangelio de la fe de Jesús es la clave para todo en mi vida. La fe es el antídoto para andar en línea con el evangelio. Cristo no es solamente mi Salvador, Él es mi santificador. Cristo no solamente Él me perdona, Cristo me acompaña cada día. Estar escondido en la cruz me salva, me protege, me da seguridad. Y termino leyendo con ustedes Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículos del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En la cruz, anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Noten ese versículo 13. Los gentiles, ustedes, colosenses, ustedes de La Habana Vieja, de Cuba, ustedes que estaban muertos, que no tenían los rituales, las marcas, no vivían de acuerdo a las leyes antiguas, Él les perdonó todos los pecados. Sin importar nuestra raza, sin importar nuestra cultura, sin importar el tiempo que vivimos, sin importar nuestra debilidad, Él nos ha perdonado todos los pecados. Pero no solamente en la cruz fuimos perdonados, sino que toda acusación de la ley, toda acusación de los decretos que Dios mismo había establecido, decretos que ni una tilde ni una jota pasarán. Ninguno de esos decretos cayó en tierra. Pero ya esos decretos
perdieron su acusación contigo, ya no son tu contrario, ya no te acusan, ya no me acusan, porque hubo uno que lo clavó en la cruz. Hubo uno que vivió cada uno de esos decretos de manera perfecta, de manera completa. Y esos decretos que nos eran contrarios fueron quitados de en medio. Nadie puede juzgarte. Además dice que fuimos libres de los ataques de los principados y las potestades, a quienes el Señor venció en la cruz. El siervo sufriente, el siervo lleno de debilidad y dolor, que para los ojos del hombre estaba derrotado. Cuando leemos el Salmo 24, que dice: alzaos vosotras, puertas eternas, alzad vosotros vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Él exhibió públicamente a todos los enemigos, los venció en la cruz y entró a su trono de gloria exaltado, bendecido, lleno de majestad, triunfante. Y esa victoria es para ti y es para mí. Por medio del Evangelio podemos vivir una vida que le agrade al Señor. Por medio del Evangelio podemos vivir una vida que honre al Señor. Por medio del Evangelio podemos curar nuestras heridas, sanar nuestra visión y andar como a Dios le agrada. El Evangelio no es solamente nuestro medio de salvación, es también un estilo de vida. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y orar. Gracias por tu gloriosa salvación, que ahora me permite darte la gloria. Cierra tus ojos, por favor, y dile al Señor con tus palabras: Padre, gracias, porque hoy puedo estar en pie delante de ti. Dile con tus palabras lo que significa ser salvado por el Evangelio. Dile con tus palabras al Señor lo que significa amarle, lo que significa entrar a la presencia de Dios. Señor, te agradecemos. Te agradecemos todas tus bondades. Te agradecemos tu infinita gracia, tu infinita bondad, tu infinita paciencia. Te agradecemos que vives en nuestros corazones. Te alabamos y te exaltamos porque tú diste todo por mí, por mis hermanos. Y ahora, como pueblo santo adquirido por ti, podemos anunciar tus virtudes, proclamar tu grandeza con nuestra vida y con nuestras acciones. Gracias porque hemos sido libres para amarte, para adorarte, para servirte, para engrandecer tu obra, la cual contemplan los hombres. Danos la virtud cada día para serte fieles y para andar, como Pablo nos dice, rectamente, conforme a la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.